Abundantemente a cada uno de ustedes en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí reunidos juntos para adorar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos están contentos en este día? Amén. ¿Cuántos se han gozado del servicio del Señor en este día? Amén. Mis hermanos, Jesús viene pronto a buscar un pueblo que se prepare para la segunda venida de Cristo. Un pueblo que se haya preparado espiritualmente para recibirle en poder y gran gloria. En esta hora, hermano, vamos a compartir un tema bien importante. Pero antes de comenzar, como siempre tengo de costumbre, vamos a ir a una palabra de oración. Oremos. Todos los que puedan de rodillas, se lo agradezco. Amante Padre que moras en los cielos, en esta hora te damos gracias por esta gran oportunidad de poder predicar el mensaje de tu palabra para este tiempo final en el cual estamos viviendo. Queremos suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender tu palabra en esta hora. Que la palabra predicada en este momento pueda llenar nuestros corazones, oh Padre Celestial, y que nos ayudes, oh Padre, a través de esta palabra a poder entender el tiempo que estamos viviendo y la preparación para la segunda venida de Cristo. Ayúdanos, Señor, me pongo en tus manos, Señor, para ser instruido por ti. Oh Padre, dame palabras, Señor, pon palabras en mi boca, querido Padre, y que sea tu palabra la que esta hora hable a través de este siervo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en esta hora vamos de lleno a la palabra del Señor, para lo que es el tema de esta hora, que se encuentra en lo que fue nuestra lectura bíblica, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 4, a manera de introducción para el tema de esta hora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y si primero comienza por quién, hermano, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen, qué, hermanos? El evangelio de Dios. Ahora, esta palabra es bien importante. El tema de esta hora se titula La última advertencia para la tierra. Y Dios está haciendo un llamado en este tiempo, mis queridos hermanos, porque el juicio ha de comenzar primeramente por la casa de Dios. Pero dice la Biblia aún más, versículo 18. Y si el justo con dificultad es que, hermanos, salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, estas palabras son de relevancia, porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El evangelio, el santo evangelio que Dios nos ha dado como pueblo remanente en este tiempo del fin. Hermanos, una crisis está delante de nosotros. Y ya hemos visto nosotros a través de lo que está sucediendo, a través de las señales que estamos viendo en el mundo, nosotros nos estamos dando cuenta que la crisis está delante de nosotros, pero necesitamos una preparación para esta última crisis. ¿Qué se necesita para que esta crisis estalle sobre la tierra? En el libro de Apocalipsis capítulo 7. Porque la crisis está cercana. Pero todavía, mis queridos hermanos, la crisis no ha estallado en su totalidad. Porque todavía la misericordia de Dios está siendo extendida sobre el pueblo de Dios que está siendo juzgado bajo las balanzas de las cortes celestiales. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, vayamos a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, miren lo que dice la palabra de Dios.
Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún ¿qué? Árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era daño hacer daño a qué, hermano, a la tierra y a qué más, y al mar. O sea, hay 4 ángeles que están reteniendo los 4 vientos de la tierra, mis queridos hermanos. La crisis que está por estallar sobre la tierra no ha estallado, mis queridos hermanos, porque Dios en su misericordia está esperando que un pueblo se prepare. Pero, mis queridos hermanos, la crisis va a estallar, nos preparemos o no nos preparemos. Pero sabemos que según la profecía, la misma Biblia nos enseña a nosotros de que sí va a haber un pueblo que va a estar preparado para la venida del Hijo de Dios. Porque el apóstol Juan en visión vio, mis queridos hermanos, en el mar de vidrio a 144,000 y una gran multitud, mis queridos hermanos, que se habían tenido la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Así que la profecía, hermanos, se va a cumplir. Pero Dios quiere que nosotros formemos parte de ese grupo que va a estar sobre el mar de vidrio, mis queridos hermanos. ¿Queremos ser parte nosotros de ese grupo? Amén. ¿Queremos ser parte de ese remanente, mis queridos hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. El versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Esta fue la orden dada a estos ángeles, hasta que hayamos sellado en su frente, ¿a quién, hermano? A los siervos de nuestro Dios. Así que va a haber un sellamiento, que se va a llevar a cabo, mis queridos hermanos. Pero la crisis no va a estallar en su totalidad, mis queridos hermanos, hasta que los siervos de Dios estén sellados sobre su ¿qué? Frente. Porque el sello de Dios sobre la iglesia es lo que lo va a preparar, mis queridos hermanos, para poder pasar por el tiempo de angustia de Jacob, mis queridos hermanos. Así que vemos a través de estos versículos bíblicos, hermanos, que el tiempo de gracia, mis queridos hermanos, se está terminando. Vemos de que el tiempo de gracia se está terminando y que necesitamos, mis queridos hermanos, prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros, el don profético de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, el comentario. Miren lo que dice aquí. Ya se está levantando reino contra reino. No hay ahora una acción bélica decidida. Los 4 vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces, escuchen bien, los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran, ¿qué, hermanos? Batalla. Cuán cuidadosamente deberíamos aprovechar, escuchen bien, el corto periodo de gracia que nos queda. Precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello de Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia, espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en ¿qué, hermano? En confusión. Así que, mis hermanos, el sellamiento viene primero y después de eso estalla la crisis sobre la tierra. Pero Dios está buscando un pueblo que se prepare para recibir el sello del Dios viviente. Mi hermano, la preparación no es prepararnos para la crisis como mucha gente piensa. La preparación es, mis queridos hermanos, para poder nosotros recibir el sello del Dios viviente en nosotros. Porque nosotros nos podemos preparar quizás para enfrentar una crisis que va a haber hambre y destrucción, pero si no tenemos el sello del Dios viviente en nuestra vida, no va a haber ¿qué, hermano? Salvación. Dios está haciendo un llamado a su pueblo en toda la ancha faz de la tierra.
Y el mensaje de la hora es el último mensaje de advertencia para un mundo que está por perecer, hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿para quién se está terminando el tiempo de gracia? ¿Para quién se está terminando? Aquí vamos a sacar una lección. ¿Para quién se está terminando el tiempo de gracia? Primera de Pedro capítulo 4, ¿dónde estábamos? Primera de Pedro capítulo 4, hermano, vayamos a la Biblia. Vinimos a estudiar la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia: y si el justo con dificultad es que, hermano. Así que el tiempo de gracia, hermano, se termina primeramente ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para aquellos que tienen la luz. Porque si el justo con dificultad es que, salvo, dice la Biblia, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Así que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza ¿por quién, hermano? ¿Por dónde comienza el juicio primeramente? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Nosotros los cristianos, los que hemos creído ¿qué? En Cristo, los que hemos creído el Evangelio. Y cuando la Biblia dice aquí que el juicio comienza para la casa de Dios, no es solamente para nosotros los adventistas. El juicio es para todos los cristianos que habitan sobre este planeta Tierra. Y los cuatro vientos están siendo retenidos porque Dios quiere preparar un pueblo para el segundo venimiento del Mesías, que ha de venir en poder y gran gloria. Ahora, mis queridos hermanos, quisiera ir un poquito más adentro del estudio. Así que, ¿quién es el impío y pecador? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿quién entonces es el impío y pecador? Vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor y vamos a analizarlo a través de la palabra. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 31. Proverbios 11, 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y pecador? Así que, hermano, el justo será recompensado en la tierra. Pero ¿cuánto más que, hermano? El impío y ¿quién? Y el pecador. Pero ahora, mis queridos hermanos, ¿quién considera el Señor que es impío? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías. ¿Por qué razón digo esto? Porque, hermano, la ira de Dios vendrá sobre los impíos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 12, miren lo que dice la Biblia. Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, cuando yo contigo disputo, dice aquí Jeremías. Sin embargo, hablaré contigo de tus juicios. Y miren la pregunta que hace el profeta Jeremías. Analicen esto. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Así que, ¿quién es el impío y pecador? Aquel que se porta ¿qué? Deslealmente. Aquel que no obedece ¿qué? La palabra del Señor. Aquel que no obedece los mandamientos del Señor. Pero el profeta Jeremías sigue hablando con el Señor y empieza a tener una conversación con el Señor. Y el profeta Jeremías dice en el versículo 2: los plantaste, ¿a quiénes? ¿A quién plantó el Señor? Porque son hijos de Dios los impíos, ¿sí o no? ¿Por creación son hijos de Dios? Por creación son hijos de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 2. Los plantaste y echaron ¿qué? Raíces. Dice, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas. Escuchen bien. Cercano estás tú en ¿qué? Entonces, ¿de quién estaba hablando el profeta Jeremías en su tiempo? Hablando de los impíos. Porque dice que estaba en ¿qué? En sus bocas. Él estaba hablando del remanente de Israel que se había descarriado.
Mis queridos hermanos, porque dice ahí claramente, e hicieron fruto, cercano estás tú en qué, en sus bocas, o sea, que creen en quién, que creen en Dios. Así que el profeta Jeremías está hablando de un pueblo que profesa seguirle al Señor, que es el pueblo de Israel en aquel entonces, pero hoy día se repite de igual manera. El profeso pueblo cristiano, el profeso pueblo de Israel en este tiempo de fin, mis queridos hermanos, de igual manera tienen a Dios en donde, en sus bocas, pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Más lejos de qué, de sus extrañas o de sus riñones. Mis queridos hermanos, versículo 3 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces. Pregunto yo, ¿Jeremías era profeta de Dios? Jeremías era hijo de Dios por redención y también espiritualmente, seguro era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios. Pero él tenía una conversación con el Señor, porque habían algunos que profesaban el nombre de Dios, pero sin embargo sus obras eran contrarias a la firme voluntad del Señor. Ahora vamos a analizar lo que dice la Biblia en el versículo 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me has visto y has probado mi corazón para contigo. Arráncalos como que, hermanos, como a ovejas para el matadero y señálalos para el día de la matanza. Mis queridos hermanos, Dios va a comenzar prontamente una obra que es la obra extraña de Dios. ¿Y por qué digo que es la obra extraña de Dios? Porque Dios es un Dios de ¿qué? De amor y ¿qué? Y de misericordia. Dios quiere alcanzar el corazón de cada ser humano en esta tierra, y Dios lo está haciendo. Hay muchos que Dios está llamando para que vengan a su luz admirable, mis queridos hermanos. Dios lo está haciendo, pero la obra extraña de Dios es que Dios va a destruir a los impíos. Dios va a destruir a aquellos que no obedecen el evangelio. Ahora pregunto yo, ¿será que Dios es injusto al destruir a los impíos? ¿Cómo se sentirán los redimidos en el cielo si Dios introdujera en el cielo, si Dios introdujera a, quizás vamos a poner un ejemplo, a Anás y a Caifás, que creían en la verdad de Dios, pero crucificaron al Hijo de Dios? ¿Cómo ustedes piensan que se sentirán los redimidos? ¿Se sentirán bien en el cielo? ¿Habrá controversia en el cielo si se introducen? Sí, va a haber. Pónganle un ejemplo. Si Dios permitiera que Satanás fuera de nuevo a las cortes del cielo, ¿será injusto Dios que permitirá que Satanás muera para introducirlo ahora en el cielo? No, hermano, porque la misma rebelión que hoy día hay en la tierra va a estar entonces en el cielo, porque sus corazones nunca fueron ¿qué? Convertidos, y no hubo un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Así que Dios es misericordioso y Dios va a permitir que los impíos sean destruidos. ¿Saben por qué? Para la felicidad de sus hijos, que aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos. Mis queridos hermanos, Jesús viene prontamente, y Dios está buscando un pueblo que se arrepienta de todo corazón. Si hay una preparación que nosotros necesitamos para esta última gran crisis, bajo este último mensaje de misericordia, mis queridos hermanos, es la preparación que espiritual, nuestra preparación, nuestra relación con el Señor. Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia en el libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías y vamos a estudiar una historia aquí que es bien importante, que es la base del estudio de esta mañana. Jeremías capítulo 13. Vamos a darle lectura a Jeremías capítulo 13. Así que, hermano, 13. Jeremías capítulo 13. Así que, mis queridos hermanos, si nosotros somos hallados como en los tiempos de Jeremías, siendo hombres que tienen el nombre de Dios en sus bocas, siendo hombres que no se han arrepentido, hermano, seremos entonces señalados para el día de la matanza si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque miren lo que dice el siguiente capítulo. El capítulo 13, miren lo que dice. Miren el mensaje de Dios al profeta Jeremías. Versículo 3, versículo 1 al 9 vamos a darle lectura, y en esto se va a basar nuestro estudio.
Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino. Estamos en la Biblia todos. Todos estamos ubicados en la palabra de Dios. ¿Okay? Dios es quien habla, hermanos. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre ¿qué? Sobre tus lomos. Presten atención, porque ¿por qué Dios le dijo a Jeremías que se pusiera el cinto sobre qué? Sobre sus lomos. ¿Por qué razón? Mira lo que dice aquí. Y no lo metas en ¿qué, hermano? En agua. No lo metas en agua. Dice aquí: compré pues el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis ¿qué? Lomos. ¿Obedeció Jeremías la palabra de Dios? Y vino a mí por segunda vez la palabra de Jehová diciendo, escuchen bien: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la concavidad de una ¿qué? De una peña. Ahora miren lo que sigue diciendo: fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Ahora vamos a analizar lo que dice aquí. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé entonces allá. Versículo 7. Que te mandé que escondieses allá. Gracias por la corrección. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había ¿qué? ¿Qué le había pasado al cinto? Se había podrido. ¿Y qué cosa extraña? Que el cinto se pudrió. Un cinto no se pudre de un día para otro. Pero Dios tenía un mensaje para el profeta. Dios tenía un mensaje para el pueblo de Israel. Y dice: he aquí que el cinto se había podrido. ¿Y para qué servía el cinto? Para ninguna cosa era ¿qué? Era bueno. En otras palabras, el cinto no servía para ¿qué? ¿Cuál era el mensaje que Dios quería llevarle a la casa de Israel? ¿Cuál era el mensaje que Dios quería que ellos pudiesen entender? ¿Qué representa el hecho de que el cinto se había podrido? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué representa el hecho de que el cinto se haya podrido? Mis queridos hermanos, esta palabra aquí, que para ninguna cosa era bueno, la podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 3. Vamos al libro, marquen una marca ahí, en Jeremías capítulo 13, y vamos ahora al libro de Mateo capítulo 3, porque la misma condición que había en el pueblo de Israel de antaño, mis queridos hermanos, en el Viejo Testamento, la podemos ahora encontrar, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, en el mismo pueblo. Mateo capítulo 3, miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10, y miren lo que dice la palabra del Señor. Leemos: hacer pues frutos, ¿qué dice la Biblia? ¿Dignos de qué? De arrepentimiento. ¿A quién Dios le estaba dando este mensaje? ¿Era el pueblo de Israel? ¿Era el pueblo que prontamente estaba por ser juzgado? ¿En qué año se terminó el tiempo de gracia como nación para el pueblo de Israel? 34. En el año 34. Bajo el apedreamiento de Esteban. Bajo ese último hombre profeta de Dios que Dios envió para hablarle todavía en su misericordia al pueblo de Israel, pero ellos todavía se mantuvieron, hermanos, en la misma rebelión. No había arrepentimiento en ellos. No habían frutos dignos de arrepentimiento, mis queridos hermanos. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de qué?
de estas piedras. Versículo 10, que es un mensaje de juicio. Aquí hay un mensaje de juicio. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles aquí, ¿qué representan? ¿A qué representan los árboles? A la nación de Israel. Representan a los hijos de Dios, aquellos que tienen la verdad. Por tanto, todo árbol que no da buen ¿qué? Fruto. ¿Qué pasa con ese árbol que no da buen fruto? Es cortado y echado ¿en dónde? Mis queridos hermanos, esta va a ser la suerte que va a correr el pueblo que profesa, que tiene el nombre de Dios en su boca, pero que sin embargo, mis queridos hermanos, sus obras, hermanos, no van de acuerdo a la voluntad del Señor, a los mandamientos del Señor. Esta va a ser la obra que Dios va a permitir que se realice en aquellos que se mantengan como la nación de Israel en desobediencia y que no hay un verdadero arrepentimiento, mi querido hermano. Hermano, es tiempo de consagrarnos al Señor. Es tiempo de que nuestras familias se consagren al Señor. ¿Cuánto más vamos a estar esperando? ¿Cuánto más vamos a esperar para que haya en nuestra vida un verdadero arrepentimiento? ¿Hay faltas en nosotros? Pregunto, ¿hay faltas en nosotros como pueblo? Sí hay faltas. ¿Hay debilidades? Sí hay debilidades. Pero Dios te ha hecho un llamado, mi hermano, y está en esta hora haciendo un mensaje de amonestación para que tú vengas a un verdadero arrepentimiento, para que puedas ser alcanzado por la misericordia de nuestro Dios. Ahora, el comentario de Mateo capítulo 3. El comentario de Mateo capítulo 3 y versículo 8 de 7 al 8, miren lo que dice aquí. Los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la observancia extrema de las formas y las costumbres, y estaban llenos de justicia propia, altiva, mundana e hipócrita. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles, y eran escépticos en cuanto a Dios. Esta secta estaba formada mayormente por personajes indignos, muchos de los cuales practicaban hábitos licenciosos. Con la palabra víboras, dice aquí, Juan se refirió a los que eran perversos y hostiles, acérrimos opositores de la clara voluntad de Dios. Juan exhortaba a esos hombres que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostraran que se habían convertido y que sus caracteres se habían transformado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ni palabras ni simulaciones, los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son los que demuestran en realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Sí, mis queridos hermanos, si todavía hoy día tiene la debilidad de quizás robar, todavía no ha sido convertido. Si todavía tiene la debilidad todavía de hablar malo, hermano, todavía no te has convertido. Si todavía hay muchas debilidades en tu vida, es porque todavía, hermano, hay algo que nosotros todavía tenemos que hacer para alcanzar la perfección en Jesús. ¿Tenemos debilidades? Todos las tenemos. ¿Necesitamos el poder del Espíritu? Todos lo necesitamos. Pero es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de apartarnos del pecado, mis queridos hermanos. Jeremías capítulo 13, donde estábamos. Seguimos la lectura donde nos quedamos en el versículo 9. Así dice Jehová: así haré podrir la soberbia. Escuchen bien esto. Porque, mis queridos hermanos, ¿por qué Judá y Jerusalén no aceptó la advertencia que Dios estaba enviando por medio de su profeta? ¿Por qué no la aceptó? Exactamente. Jeremías capítulo 13. Mis queridos hermanos, vamos a leer el versículo 9 primero. Así dice Jehová. ¿Por qué razón se había podrido el cinto? Por esta razón. Así dice Jehová: así haré podrir la soberbia ¿de quién? De Judá, y la mucha soberbia ¿de quién? De Jerusalén. ¿Había soberbia en el pueblo? Sí había soberbia. Versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír ¿qué? Mis palabras,
que andan en qué, en la imaginación de qué, de su corazón, y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para adorarles, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es que bueno. ¿Había soberbia en el pueblo de Israel? Sí. ¿Hay soberbia en el pueblo de Israel moderno hoy día? Sí. Mis queridos hermanos, la soberbia es lo que quizás en este momento nos está apartando de una completa consagración al Señor. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Hay soberbia en nuestros hogares? Hermano, la soberbia es lo mismo que el orgullo. Y a veces quizás la esposa le pide un favor al esposo y el esposo se enoja porque la esposa le está pidiendo el favor. O quizás de la otra manera. Y hay controversia, hay lucha en el hogar. ¿Por qué razón hay lucha en el hogar? Por la soberbia. La soberbia está destruyendo los hogares. Muchas veces el marido, hermano, muchas veces el marido quizás quiera llevar a cabo cualquier cosa en el hogar para el bien del hogar, pero la esposa se opone. Y ahí empieza ¿qué? La soberbia. Mis queridos hermanos, en donde quiera la soberbia está haciendo daño al pueblo de Dios. Hermanos, la consagración que nosotros necesitamos para este tipo de fin, para recibir el sello del Dios viviente, hermanos, tiene que parar la controversia en nuestros hogares. ¿Ustedes piensan que el Espíritu Santo va a venir estando padres e hijos discutiendo y peleando en todo momento? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se va a derramar sobre un hijo desobediente que está constantemente peleando contra la voluntad de su padre? No va a venir. ¿Ustedes están viendo cuán serio es ese estudio? ¿Ustedes están viendo, hermano, que hay que quitarnos el cinto podrido? Ustedes estamos entendiendo, mis queridos hermanos, que la preparación para la crisis final, hermano, es para que nosotros, con la ayuda de nuestro Dios, podamos ponernos en armonía con el Señor. Amén. Mucha controversia, no solamente en el hogar, en el trabajo, de igual manera. En donde quiera que nosotros nos estemos relacionando con personas, la soberbia sale a flote. Y muchas veces, mis queridos hermanos, a veces la soberbia viene, hermano, porque quizás Dios está trayéndote un mensaje de amonestación a tu vida y tú no lo quieres aceptar. ¿No lo quieres aceptar? Pero ¿por qué no lo quieres aceptar si el mensaje viene de quién? Es la palabra de Dios que nos está diciendo. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que andan en la imaginación de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para adorarles, vendrá a ser como este cinto para ninguna cosa va a ser ¿qué? Bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, que para que me fuesen por pueblo, por fama y por alabanza y por honra. Escuchen bien, pero no ¿qué? Pero no escucharon. Esta de Dios hoy día, el mensaje de amonestación. El pueblo de Dios hoy día, hablando del pueblo de adventista del séptimo día, vamos a hablar de nosotros, del pueblo adventista. ¿Estás escuchando el mensaje de amonestación en su mayoría? No, hermano. Apedrean, mi hermano, si todavía estuviese la ley de apedrearlos, hubieran muchos profetas de Dios hoy día muertos. El pueblo de Dios no quiere escuchar. El pueblo de Dios lo que quiere es que se le haga que escuchar cosas agradables a los oídos. No quieren escuchar mensaje de amonestación, pero el mensaje de Dios siempre fue amonestación a través de los profetas. Búsqueme un solo profeta que nunca amonestó al pueblo.
solo profeta en la Biblia que nunca llevó al pueblo a la santidad. Todos ellos llevaban al pueblo a la santidad porque el mensaje venía de Dios. Versículo 12. Le dirás pues esta palabra: así dice Jehová, Dios de Israel. Escuchen bien esto, mis queridos hermanos. Así dice Jehová, Dios de Israel: todo odre será llenado de vino. Y ellos te dirán, escuchen bien: ¿acaso no sabemos que todo odre será llenado de vino? ¿Había soberbia en este pueblo? Esa manera de contestar, como al profeta Jeremías, ¿cómo era? Sarcástica, ¿verdad que sí? Así decía: ¿acaso no sabemos que todo odre será llenado de vino? Y entonces Dios en su sabiduría dice: entonces le dirás: así dice Jehová, he aquí que he aquí que yo lleno de ¿qué, hermanos? De embriaguez a todos los moradores de esta tierra, aún a los reyes que se sientan sobre el trono de David, y a los sacerdotes y a los profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y van a ser llenados ¿de qué? De embriaguez, mis queridos hermanos. Y los quebrantaré el uno contra quién, contra el otro. Los padres con los hijos juntamente. Escuchen bien, ¿los padres con qué? Pregunto yo, ¿los hijos son soberbios a veces? ¿A un pequeñito? ¿Son soberbios? A veces se ponen a discutir. Les he visto yo cara a cara con los padres. Oh, sí, porque se lo permiten. Claro, el padre que le permite que un hijo le esté contestando de hacer para adelante, hermano, no está haciendo la obra de Dios. No está dirigiendo su hogar como Dios manda. Los hijos no pueden estar contestando a sus padres como si le estuviera hablando a un particular, hermano. Pero mi hermano, hoy día, yo creo que desde que abren los ojos los niños ya son soberbios. La maldad ha crecido, hermano, tanto en el mundo que la soberbia está en todo el mundo, acaparando desde los más chiquititos hasta los más grandes. Ahora miren lo que dice aquí, escuchen esto, esta palabra es bien importante. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? Ok, en el 14. Dice aquí: no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Mi hermano, esto es serio. En el libro de Mateo capítulo 23, Dios hizo un llamado al pueblo de Israel. Mateo capítulo 23. Miren lo que dice aquí, Mateo capítulo 23, vamos a la Biblia. Porque Dios ama a sus hijos. ¿Cuántos de los padres que están aquí aman a sus hijos? Amén. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Jesús hizo un llamado al pueblo de Israel. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son, ¿qué, hermanos? Enviados. ¿Y quiénes son los que Dios ha enviado? A los profetas, a los mensajeros del Señor. Jesús le dijo a este pueblo, al pueblo de Israel, hermano, espiritualicen esto, no lo vean así simplemente por encima y no tengan prisa por ir a comerse los frijoles ni las tortillas. Meditemos en la palabra. Esto es serio. Miren lo que dice aquí. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto pollitos metidos debajo de la gallina? ¿Cómo se sienten los pollitos? Contentos, alegres, porque se sienten ¿qué? Protegidos por su madre. Y aquel que se atreva a tocar uno de los polluelos, ¿qué le pasa? Se levanta la gallina y le mete 20,000 picotazos. Hermanos, Dios defiende a sus hijos, Dios defiende a su pueblo. Dios nos ama, Dios quiere salvarnos, mis queridos hermanos. Dios quiso salvar al pueblo de Israel en los tiempos de Cristo, pero ellos no quisieron, hermanos, escuchar la palabra del Señor, la amonestación del Señor. Y Jesús les dice: ¿cuántas veces quise juntar la gallina? ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no qué?
Y no quisiste qué pasó con cuál fue el mensaje de la amonestación y cuál fue el juicio que Dios dio a la nación de Israel. He aquí vuestra casa os dejada ¿qué? Desierta, mis queridos hermanos. Vamos a Jeremías, donde estamos de nuevo. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. Mis queridos hermanos, Dios está llamando al pueblo, a su pueblo, a una verdadera reforma y un verdadero reavivamiento, hermanos. ¿Por qué razón Dios está todavía insistiendo, hermanos? Porque Dios nos ama. Ahora, mis queridos hermanos, el versículo 15, miren lo que dice aquí. Voy a leer una cita primeramente que se encuentra, vamos a ir después de esto al versículo 15, pero en Mensajes Selectos tomo 3, escuchen esta cita. Página 476. Mensajes Selectos, página 476. A la 477 dice así. Cristo muestra que sin el poder controlador del Espíritu de Dios, la humanidad es un poder terrible para el mal. ¿La humanidad es qué? Un poder terrible para el mal. En todas estas huelgas y todas estas cosas que estamos viendo, ¿hemos visto el Espíritu de Dios? ¿Hemos visto el Espíritu de Dios en esos hombres? Destruyendo y haciendo todo lo que estaban haciendo. No, hermano. Los otros días vi un mensaje, ayer creo que fue en Nicaragua, que cogieron a un hombre, hermano, literalmente le pegaron fuego, hermano, y le estaban sacando un video. Dice aquí la sierva del Señor, Cristo muestra que sin el poder controlador del Espíritu de Dios, la humanidad es un poder terrible para el mal. La incredulidad, escuchen bien, el odio del reproche. ¿El odio de qué, hermanos? El odio del reproche, que no les gusta que se les amoneste. Se enojan. Dice así, el odio del reproche suscitarán influencias satánicas. Los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se unirán en un temerario compañerismo, mis queridos hermanos. Se aliarán contra Dios en la persona de sus santos. ¿Ustedes piensan que lo que viene va a ser fácil sobre nosotros? No, hermano. Pero miren lo que sigue diciendo. Mediante falsedades y engaños, desmoralizarán a hombres y mujeres que según todas las apariencias parecen creer en la verdad. No faltarán falsos testigos en esta obra terrible. Después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve y se refiere a Jerusalén. Escuchen bien, la ciudad entonces sentada con orgullo y arrogancia, que dice: yo estoy sentada como reina y no beberé llanto. ¿Será que esto es lo que Dios está hablando, presenta de igual manera al pueblo de Israel presente hoy día? Cuando el ojo profético de Jesús, escuchen bien, cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, porque está hablando de la cita de Mateo capítulo 23, él ve que así como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, se repetirán en el gran día terrible del Señor, pero de una manera aún más que terrible, más tremenda. ¿Qué sucedió en la destrucción de Jerusalén? Hermano, más de 1 millón de judíos murieron. Las madres se comían a sus propios hijos. Ahí la Biblia lo dice. La sangre corría, hermanos, como ríos. Hermano, ¿por qué razón? Porque se retiró el Espíritu del Señor de esos hombres. Y quienes entraron allí, hermano, hicieron una obra de destrucción. Dirigidos por Satanás, porque lamentablemente el pueblo había rechazado la amonestación del Señor. La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo y la advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas.
Sí, hermanos, ellos traspasarán sus límites. Escuchen bien, ¿traspasarán qué? Sus límites. Y habrá destrucción en su camino. Harán naufragar los barcos que navegan sobre sus aguas tranquilas. Y con el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepentirse. Habrá calamidades en la tierra y el mar, desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. De la misma manera en que Él ascendió, volverá por segunda vez a nuestro mundo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos, miren lo que dice la Biblia. Erguíos y levantad, ¿qué, hermano? Vuestra cabeza, porque vuestra redención está, ¿qué, hermano? Cercana. Así que está cercana la redención. Debemos nosotros hoy día buscar al Señor con un corazón indiviso. Amén, hermano. Jeremías capítulo 13, versículo 15. Escuchad y oíd. Escuchad y oíd. No os enaltezcáis, pues Jehová ha hablado, mis queridos hermanos. Amén. ¿Jehová qué? ¿Habló Barco Rosado? No. Por demás decirlo, Jehová ha qué? Hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, mis queridos hermanos, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, mis queridos hermanos, y esperéis luz y os la torne en sombra de muerte y tinieblas, mis queridos hermanos. Esto, hermano, esta parte estamos terminando el mensaje. Esta parte es sumamente importante. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes de que haga venir, ¿qué, hermano? Tinieblas, y antes que vuestros pies, ¿qué? Tropiecen en montes de ¿qué? De oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad en la Biblia? ¿Qué representa? El pecado, mis queridos hermanos. Ahora dice, mire lo que dice aquí. Y esperéis luz y os tornen ¿qué? En sombra de ¿qué? De muerte, mis queridos hermanos. Mensajes del Selecto, página 482. Tomo 3. Mensajes Selecto, página, tomo 3, página 482. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Termino con esta cita. El Señor dará su mensaje a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido. Escuchen bien, y esta parte es bien importante, especialmente para esta parejita que está aquí. Escuchen bien, hermano, esto es bien importante. Porque a nosotros como iglesia Dios nos ha dado ¿qué? Luz. ¿Nos ha dado luz el Señor a nosotros, el pueblo adventista? De más. ¿La estamos obedeciendo como Dios manda? No me contesten. Dios sabe y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios escudriña el corazón, hermano, de una manera que no se le escapa ni una. Pero hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de poner nuestros hogares en comunión con el Señor. Hoy es el día de estar parando la discusión entre unos y otros. Hoy es el día de parar todo esto para recibir el sello de Dios. Si no hacemos un esfuerzo, hermano, para derribar ese orgullo, para quitar ese cinto podrido que tenemos encima, no va a haber salvación. Esto es algo que personalmente yo le he hablado con mi esposa. Tanto tú como yo, ambos, tenemos con la ayuda del Señor, ponemos una cuenta con el Señor. Discusiones nosotros como... ¿Cuántos matrimonios aquí no discuten? Levanten la mano. Los matrimonios que aquí no discuten. Pero vamos a recibir el sello de Dios así. Yo vivo en el campo por la gracia del Señor.
es un proceso para trabajar este carácter que tengo, que necesita llegar a la estatura de Cristo. Pero yo me puedo mudar a la cueva más escondida de allá de Guatemala. Y si yo no paro mi discusión con mi esposa y con mis hijos, sello de Dios, olvídate, no va a venir. Estamos viendo que esto es serio. Ella y yo hicimos un pacto con el Señor. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, Dios cumple. Ahora, el orgullo de mi esposa lo ha tenido que tirar por tierra. Mi orgullo lo he tenido que tirar por tierra. Cuando estemos en ese momento que queremos discutir ya y reventar, es el momento de qué, hermano, de quitar el cinto. El cinto ese que tenemos. Cuando estemos a punto de decirle algo a nuestra pareja o a nuestros hijos de una manera no santificada, es el momento de qué? De quitar el cinto y tirarlo ¿a dónde? A la basura. De otra manera, yo les aseguro en el nombre del Señor que no vamos a recibir el sello de Dios. Pero si nos ponemos y nos sometemos a la voluntad del Señor, yo les digo que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Y les doy este ejemplo simplemente para dar testimonio de que sí se puede. Pero tiene que hacer un pacto entre ustedes dos o entre la familia. Tienen que hacer un pacto en el nombre del Señor. Jesús viene prontamente y dice aquí: el Señor dará su mensaje a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido. Y aquí yo voy a entrarme por otro lado, porque nosotros tenemos mucha luz, pero hay muchos hermanos católicos, pentecostales, de otras denominaciones que han recibido también un mensaje. Pero dice aquí la sierva del Señor, y analicen esta cita. Esta cita vale $1.000.000. Miren lo que dice: el Señor dará su mensaje a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido. Pregunto, Calvino, ¿andó con la luz que tuvo? Sí. Calvino. ¿Era adventista Calvino? No. Pero andó de acuerdo a la luz que había tenido. Y lo dice aquí la pluma inspirada: y lo reconocerá Dios como leales y fieles de acuerdo con la manera de medir de Dios, hermanos. Como esos hombres. Ahora miren lo que sigue diciendo: estos hombres tomarán el lugar de los que teniendo luz y conocimiento no han andado en el camino del Señor. Esto es serio, hermano. Esta cita es seria. Analícenla, apúntenla, léanla. Estos hombres tomarán el lugar de los que, teniendo luz y conocimiento, no han andado en el camino del Señor, sino en la imaginación de sus propios corazones no santificados. O sea que Dios, hermano, muchos de los que están allá afuera, hermano, van a tomar el lugar de nosotros si nosotros no hacemos, hermano, lo que Dios requiere de nosotros como pueblo, de acuerdo a la luz que tenemos. Dice aquí: estamos viviendo los últimos días, cuando la verdad debe ser hablada, cuando debe ser dada al mundo en forma de reproches y amonestaciones, hermanos, cualquiera sean las consecuencias. Si hay algunos que se ofenden, escuchen bien, y abandonan la verdad, porque hay muchos que se ofenden, mensajes de amonestación, se ofenden, ya no vienen más a la iglesia. Ese hermano que mucho habla. Pero miren lo que dice aquí la sierva del Señor: si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad, debemos tener en cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo. ¿Ustedes piensan que el mensaje de Cristo era
todo, mi querido hermano, tú eres mi hijo bueno, qué bueno eres, tú te portas tan bien, yo te amo. ¿Ese era el mensaje de Cristo todo el tiempo? No, hermano, el mensaje de Cristo era un mensaje de amonestación. Dice aquí, pero hay hombres que recibirán la verdad. Escuchen bien esto. Y estos ocuparán los lugares que dejaron vacantes los que se ofendieron y abandonaron la verdad. ¿Quiénes van a tomar el lugar? Escuchen bien. ¿Quiénes son los que van a tomar el lugar? Dice aquí, pero hay hombres que recibirán la verdad y estos ocuparán los lugares que dejaron vacantes los que se ofendieron y abandonaron la verdad por no recibir el reproche. El Señor obrará de tal manera que los disgustados y descontentos se separarán de los fieles y leales. Las filas no serán disminuidas. Escuchen bien, las filas no serán ¿qué? Y gloria a Dios por esto. Las filas no serán disminuidas. Los que son firmes y fieles llenarán los lugares dejados por los que se ofendieron y apostataron. Pero ¿quiénes son esos leales y fieles? Los que están afuera. Los que Dios está llamando para que vengan y conozcan la verdad. Lo digo gloria a Dios porque el Señor está obrando con esta familia aquí. Amén. Hemos estado orando por ustedes. Amén. Dios está obrando en sus corazones. Dios los está dirigiendo a ustedes a una luz que ustedes necesitan para este tiempo que estamos viviendo, en preparación para la crisis que viene sobre la tierra. Pero, mis queridos hermanos, Dios va a utilizar a hombres como estos jóvenes que están aquí para que vengan a su luz, la acepten y la vivan, ya que muchos de que son pueblo de Dios no la viven. Ahora mire lo que dice aquí. Muchos valorarán la sabiduría de Dios por encima de toda ventaja terrenal y obedecerán la palabra de Dios como la norma suprema. Estos serán guiados a una gran luz. Vendrán al conocimiento de la verdad y tratarán de llevar esta luz de la verdad a conocidos suyos que a semejanza de ellos están ansiosos de conocerla, mis queridos hermanos. Hermanos, el Señor viene prontamente. Pero así como Jeremías, termino con este versículo, Jeremías capítulo 13, versículo 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en qué, hermanos, en lágrimas, porque el rebaño de Jehová es llevado cautivo. Mis queridos hermanos, el profeta, el mensajero del Señor, por eso es que Jeremías es conocido como el profeta que llorón. Es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Dios de igual manera hoy día te está haciendo un llamado a que quites el cinto que llevas todavía puesto. Ese cinto que todavía tiene moho. Esa soberbia que hay que arrancar para que nuestros corazones y que nuestra relación con el Señor pueda estar de acuerdo a la semejanza divina. Hermanos, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Señor te bendiga.